FM 89.1, Radio Universidad. Sí, hace unos meses, hacia finales del año pasado, se juntaron las voluntades de la Universidad Nacional de Quilmes y Radio y Televisión Argentina para llevar adelante una publicación que es producto de los encuentros hacia el Código de Ética de la Televisión Argentina, de la televisión pública. Fueron encuentros que se llevaron durante la pandemia y el aislamiento. Por eso el título es Los jueves a las 10, que es el momento en el que se reunían diferentes sectores involucrados en este tema a llevar adelante este proyecto, estas ideas, y se fue sistematizando esa información y se llegó a la conclusión de que podríamos transformarlo en una publicación. Y trabajamos contrarreloj porque la idea era darle visibilidad en un evento como la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y bueno, llegamos, trabajamos todo enero, todo febrero, y pudimos editarlo en formato de libro. Es una publicación que muestra el camino hacia este primer código de ética de la televisión argentina, que lo va a aplicar, por supuesto, a la televisión pública, pero está abierto a que los demás canales de televisión a lo ancho de todo el país, públicos, privados, universitarios, etcétera, puedan adoptar este código de ética, que es muy novedoso. Se indagaron otros en Latinoamérica, otras ideas en el mundo para poder llevar temáticas que son muy actuales, ¿no? Va a trabajar desde las fake news hasta la perspectiva de género, la discapacidad, los pueblos originarios, diferentes formas de mencionar y de informar temáticas que son sensibles, que en general en los medios tradicionales, cuando no hay una preparación para informar o para comunicar estas cuestiones, se ejerce violencia, se ve desde perspectivas sesgadas, etcétera. Entonces un código de ética es algo sumamente necesario para el ejercicio de la profesión. Leonardo, y para un ingresante o para una ingresante que recién llega al mundo universitario, contanos un poco qué es lo que hace una editorial y cómo se vincula con el trabajo de las distintas unidades académicas de las universidades. Sí, muchas veces una editorial universitaria no es lo más conocido de una universidad, por supuesto, pero lo que hacemos en definitiva es ser el rostro, uno de los rostros posibles. La radio, este espacio en donde estamos ahora, también lo es, o un canal de televisión universitario también lo es, pero ser uno de los rostros posibles de la universidad de las puertas para afuera, es mostrar qué desarrollos llevamos adelante en investigación, por supuesto, pero también en extensión universitaria, en gestión, en perspectivas académicas, ¿no? Cuáles son las carreras que se dan en esa universidad. Bueno, publicaciones en general de investigadores, extensionistas, docentes, de quienes gestionan la universidad, o temáticas que nos interesan, ¿no? De investigadores e investigadoras externos a la universidad. Hay como un perfil de temáticas que se pueden ver en la línea editorial o en las colecciones. En el caso de la Universidad Nacional de Quilmes, su editorial tiene casi 20 colecciones temáticas, van desde economía hasta género, hasta ciencias naturales y artes, y allí producimos conocimiento en este sentido. Es una editorial que tiene un plan editorial que se aprueba entre octubre y noviembre para el año siguiente, y producimos más de 30 libros por año en diferentes temáticas. Procuramos presentarlos, hacer difusión, que se utilicen en las cátedras, en las materias, que podamos salir de las puertas de la universidad, ponerlos en discusión también. Es toda una labor de comunicación pública de la ciencia también, ¿no? Leonardo, y te quería, para que sepan más o menos, la editorial está fundada desde el año 96, tiene entre 25 y 26 años, y cuenta ya con 400 títulos, o sea que es una editorial bastante grande y con una espalda, ¿no? 25 años, 26 años de producir, de crear contenidos, es bastante, y además 400 títulos, ¿no? En su haber es bastante también como para poder empezar a investigar lo que se va produciendo. Y lo que te quería preguntar es sobre cómo fueron mutando, ¿no? Las formas de lectura, de poder adquirir los libros, porque ya físicamente quizás lo que tenemos ahora es una tablet, un teléfono, una computadora, y se empiezan a leer los libros de forma electrónica, ¿no? ¿Cómo viste vos el cambio de la lectura durante este tiempo?
Sí, hay múltiples inclusive estudios académicos sobre este tema. Por ejemplo, y lo tengo en mi biblioteca y lo estoy viendo ahora, ¿no? El libro El reinado del papel de Soledad Ayala, que trabaja esta cuestión. Investigó con muchísimos jóvenes cómo leen, ¿no? Primero el prejuicio si las juventudes leen o no leen, ese prejuicio adulto basado solamente en ideas subjetivas de que los jóvenes no leen. Bueno, es la primera cuestión que se puede debatir porque se lee en múltiples espacios, se lee en chats, se lee en redes sociales y se lee también ficción que les interesa, miles de espacios. Y la segunda cuestión es cómo se lee, y es esta cuestión que plantean, ¿no? En términos digitales, ya no imprimiendo o no buscando el físico en muchos casos. Y sí, ese pasaje en el territorio de una editorial lo vemos, y lo vemos también en la producción del día a día, cuando trabajamos con los autores o los directores de colección, también planificamos la difusión del libro en formato EPUB, por ejemplo, ¿no? Que es el libro electrónico. Y cuando adquirimos derechos extranjeros para traducciones, en ese momento también se deben negociar la posibilidad de los derechos digitales. Es algo que en los últimos años también se incluye en los contratos de coedición, ¿no? Y los derechos digitales están disponibles o no para llevarlo al español. Y es totalmente necesario, digamos, porque hay mucho pedido, solicitud de diferentes lugares del país y del extranjero de acceder a estas publicaciones de esa forma, y la mayoría de nuestros libros, cuando los derechos están disponibles en ese sentido, también se publican en EPUB. Y hay buena repercusión. Ustedes saben que la producción de esos textos no es gratuita, por supuesto, pero es mucho menos costosa que la impresión en papel, la impresión de tapas, etcétera, por lo cual bajan los costos también de la publicación final y tienen mayor difusión. Sí es necesario algunos software, algunos hardware, algunos aparatos para ver estas publicaciones en EPUB, por ejemplo, pero se han difundido en los últimos años fuertemente. Es cierto que se van acostumbrando diferentes generaciones a esta migración. Las juventudes sabemos que son quienes menos le tienen temor a las nuevas tecnologías y las habitan primero, pero luego por cuestiones de trabajo o de estudio, los demás vamos detrás también incorporando nuevas tecnologías, nuevos aparatos, aprendiendo a usarlos, y esas migraciones son posibles en todos los cortes etarios. Lo vemos con nuestros y nuestras lectores también. Leonardo, vos junto a Ignacio del Pixo hicieron un libro, Cultura Pop, ¿no? Donde hablan un poquito de esto, ¿no? Lo viejo en lo nuevo, y creo, bueno, que estamos dentro de la misma generación y nos pasa un poco de encontrarnos perdidos en algunas cuestiones, pero también ser parte de los medios de comunicación y tener que adaptarnos. Sí, ese libro lo sacamos en octubre, noviembre del año pasado, y es producto de varios años de investigación en nuestra universidad. Nosotros investigamos usos sociales de las tecnologías, sobre todo juventudes. Mi tesis de doctorado proviene de estos intereses también, pero decidimos escribir algo nuevo, que no venga de nuestras tesis, que no venga de nuestros desarrollos en términos de papers o de artículos científicos, sino un libro más de divulgación, como se dice a veces, de comunicación pública de la ciencia, que indague desde maratonear series hasta tomarse selfies, hasta cómo la política habita las redes sociales mediante mensajes breves o memes o emojis, etcétera, y también cómo el deporte se convierte en una industria de la cultura más allá de este carácter que siempre tuvo en el siglo XX, ¿no? Pasa a ser también un fenómeno del mainstream y del espectáculo. Esas indagaciones, donde también participa la música, por supuesto, y otras industrias culturales, nos sirve para pensar transformaciones que se dieron en las últimas décadas. Por eso lo anclamos en el siglo XXI, porque comenzando la tercera década del siglo XXI, ya podemos mirar para atrás y decir algo, ¿no? Decir que hubo algunas modificaciones, transformaciones de lo que veníamos haciendo antes, una generación como la mía, que transitó su adolescencia en los 90, que pudo reconocer este trayecto caminándolo a la vez, ¿no? Y ahí podemos pensar algunos índices de transformación, de nostalgia también. Vivimos muchas prácticas actuales con reminiscencias de los 80, de los 90, en algunas estéticas, inclusive en series, en música, en videoclips, en las redes sociales mismas, que nos proponen filtros para que las fotografías parezcan más viejas, que nos proponen algunas dinámicas de otras décadas para generarnos esa empatía con otros momentos. Buscamos estos cruces para poder evidenciar cuál es el tono
de la industria cultural en la actualidad, que se debe digitalizar. Ya decíamos el libro, pero también el audiovisual, también la fotografía, también la política, el deporte, etcétera. Qué lindo. Bueno, la última pregunta te vamos a poner en un compromiso. Acordate que este es el programa de las radios universitarias. ¿Cómo ves el futuro de la radio? Porque viste que con la radio nos vienen matando, nos estamos por morir hace años. Y por suerte nos sucede, ¿no? Sabés que mencionabas nuestro libro y nosotros comenzamos el libro diciendo que los medios de comunicación, para nuestra postura que es culturalista, no es determinista, ¿no? Para nosotros los medios de comunicación ofician como rituales, no como una sucesión, no como evolución de medios. Y si son rituales, ir al cine a la oscuridad a ver una película con desconocidos no es comparable, ese ritual hermoso que sigue existiendo 100 años después, no es comparable a ver televisión con amigos gritándole a la pantalla en un partido de fútbol, por ejemplo. Y no es comparable con el ritual mágico que es la radio, ¿no? Que es esa compañía que puede estar inclusive cuando hacemos algunas otras tareas y los demás medios no, digamos, ¿no? Puede estar en un auto, puede estar mientras trabajamos o estamos toda la noche estudiando. Y ese ritual sigue existiendo un siglo después y se va a modificar hacia el podcast, se puede modificar cuando tenemos unas audiencias súper alfabetizadas en el lenguaje sonoro con los audios de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Vivimos comunicándonos con lenguaje sonoro, aunque no sea el radial, pero sí es el sonoro. Y ahí la radio tiene la oportunidad de reconfigurarse hacia otros mensajes, hacia otras estéticas, hacia otros lugares donde puede habitar. Pero como pertenece a un ritual, más que a una sucesión de tecnologías, porque la radio la podemos escuchar en un teléfono y hace 80 años en un Walkman, hace 30 años en un Walkman, hace 80 años en una radio enorme arriba de la mesa. Entonces, la radio no es sus aparatos, no es sus tecnologías, sino sus rituales, ¿no? Estar siendo compañía, haciendo magia, y para eso tiene todo el futuro, ¿no? Bueno, hermoso, la verdad. Fue lo más lindo que escuchamos desde que arrancamos el programa este año, pues ya en realidad ya el año pasado veníamos con esta cuestión. Me encantó. Sí, se viene debatiendo hace tiempo y la verdad es que es una reflexión hermosa. Yo con lo que me quedo es, tanto como estuvimos hablando con los EPUBs y los ebooks, y con la radio mutando también a otros formatos, es que no hay que tenerle miedo a los cambios, que la esencia sigue y que, bueno, como bien decíamos, todo esto que ahora está de moda, que se llama vintage, pero que en algún momento fue el auge de una generación y de una forma cultural, todo vuelve, de alguna forma tratamos de buscarlo, ¿no? También y volver a vivirlo para poder mantener esa juventud, ¿no? Y también las cosas buenas que tiene cada una de las etapas. ¿Vieron que en los últimos años hubo un auge, bueno, por supuesto, de los podcasts y que hay algunos que son de ficción? Sí. Decimos, bueno, la radio tradicional, cuando poníamos en el dial y escuchábamos, había dejado de lado quizás el formato del radioteatro, hace muchos años lo había dejado, y el podcast vuelve a recuperar quizás esas ficciones sonoras, que no las llama radioteatro, pero son eso, digamos, por lo cual ir a volver a visitar formatos bien propios en otros soportes, esto que decían recién ustedes, digo, no perderle el temor, digamos, le perdemos el temor a la innovación tecnológica porque tenemos para contar narrativa, tenemos para contar ideas, tenemos para contar un espíritu propio para relacionarnos con las audiencias, que es en definitiva la identidad de la radio, ¿no? Bueno, Leo, muchísimas gracias por esta charla, la verdad, súper rica la charla, súper interesante. ¿Dónde puede la gente adquirir las producciones, los más de 400 títulos que tienen allí en la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes? Bien, en muchos lugares, el primero de todos es nuestra web, ediciones.unq.edu.ar, y por supuesto se envía a todo el país, al extranjero también, luego también en la librería del UA, del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, por supuesto, y en otras librerías porque hacemos distribución. Como todas las editoriales tenemos distribución, por lo cual si van a una librería comercial, cualquiera sea, puede pedir nuestros libros si tienen uno específico que quieren conseguir y se consigue. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.